país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para compartir con ustedes el cierre de esta jornada del día de hoy, ya concluyendo las actividades que se van desarrollando, las comisiones que se pueden juntar y que en algún sentido van dictaminando. Hay ya más dudas que certezas que la semana que viene se pueda concretar una sesión. Está circulando información que podría posponerse para una semana después, así que no se prevé que por ahora haya movimiento próximamente. Algo importante sucede este domingo, que son las elecciones a gobernador en la provincia de Santa Fe, uno de los distritos más importantes de la Argentina en términos numéricos, en el impacto electoral también que se va mostrando las definiciones que la ciudadanía va optando en este año tan crucial, no solo porque son elecciones presidenciales, sino también porque son 40 años ininterrumpidos de democracia. Y vamos a hablar de los proyectos, de todas las situaciones que se están viviendo en estos días, también un poco de la actualidad con estos diputados. Algunos nos van a venir a visitar, con otros vamos a hablar a la distancia. La diputada Mabel Caparrós, del Frente de Todos de la provincia de Tierra del Fuego, y el diputado Nicolás del Caño, que representa al Frente de Izquierda de la provincia de Buenos Aires. Con ambos vamos a estar conversando un ratito y pasando revista de la actualidad parlamentaria. Así que también recuerden que hoy hubo comisiones y de eso vamos a hablar aquí con mis colegas y compañeras, a quien ya les doy la bienvenida en este día, ya a mitad de semana. Sí, llegamos. ¿Qué tal, ¿Cómo Amanda? va, Jessica Alcaño? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí, hoy, bueno, se siguen sumando algunos dictámenes, ¿no? Está la expectativa por una posible sesión la semana que viene o la otra. Ya te digo que me hicieron así cuando pregunté por la sesión de la semana que viene. Dijeron, no me convocaron. Están tanteando todavía la Sí. posibilidad, pero bueno, se sumaron dictámenes esta semana, en el día de hoy en la Comisión de Discapacidad, sobre todo, varios que tienen bastante consenso, además. Vamos a repasar en un ratito estos dictámenes y también le doy la bienvenida aquí a mis compañeritos que están como colegas de banco. Hoy les tocó Débora No se me Urieta, pega, qué me dio al lado. raro, estando acá. Un día como hoy, un Hice miércoles. enroque con Meli, así que vine hoy. Y lo que me dicen es sesión el 19. Sí, sabes que a mí me marcaron ese día también en la Así agenda. que vayan preparándose. Ese día, en teoría, habrá sesión. Y otra novedad podría ser que vuelva la ley de alquileres acá a la Cámara de Diputados. Uf, hoy empezó también esa discusión, ¿no? Exactamente. Así que después te cuento, si Sí, querés, obvio, porque cómo está el viene el Senado. asunto. Exactamente. Rico Bene. Yo vengo a ser un poco menos optimista. ¡Apa! No, En estos tiempos, viendo el calendario de las elecciones en las provincias, el 10 en Santa Fe, el 17 en Chaco, el 24 en Mendoza, pedían un poco más de cautela con una posible sesión, así que bueno, con que haya una sesión en septiembre podría no ocurrir. sí, todavía no está tan afirmado que pueda llegar a suceder esta cuestión. Lo que sí está confirmado es que el 12 va a haber comisión de juicio político. Se supone, por lo menos la convocatoria que hizo la presidenta de esa comisión, Carolina Aguilar, la semana pasada. Así que veremos si se da realmente esa concreción, cerrando ya con el tema coparticipación y empezando con el tema de Consejo de la Magistratura, justamente. Sí, no sabemos todavía si está la agenda, pero por lo menos era lo más confirmado hasta el momento, porque la sesión es casi La fija. Sí, ella por lo menos había dicho, el 12 los quiero convocar. Así que por ahora esta es la realidad aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar lo que decía más temprano el diputado Ramiro Gutiérrez, también opinando sobre los temas de la agenda parlamentaria. Massa nos pidió a todos, hay que bajar la inseguridad, hay que volver a niveles de tranquilidad pública. Así que esa es la idea general, volver a estandarizar niveles de tranquilidad pública razonables. Eso requiere planificación, requiere inversión y requiere ejecución de una política de seguridad muy firme, muy pensada y sobre todo anticipatoria. Ver el delito cuando se está formando, cuando todavía no sos víctima. Ese es el modelo de Massa. Eso es complejo, ¿no? ¿O no tanto? Es complejo, pero ya tiene expertise, desarrollo, capacidad, lo que sí requiere mucha inversión. Massa lo desarrolló en Tigre,
vos te podías encontrar, o lo que él encontró rápidamente era que el delincuente encontraba a la víctima y la dañaba. Es la fase agonal, terminal del delito. El delincuente encontraba a la víctima y la dañaba. Sí, es cuando ya se bajó un telón de interposición, un escudo que hay entre la víctima y el victimario. Ese escudo es la seguridad pública. Cuando ese escudo se baja, se resquebraja o no existe, porque hay lugares donde no se pudo armar esa defensa, en ese lugar el delincuente la encuentra rápido y la lastima, la aborda. Un motochorro que llega rápido, que viene por la moto en la vereda, cuando te abordan en una entradera, vos vas a estacionar el auto, se bajan 4 personas de otro vehículo, vienen armados. Eso, claro, necesita, me parece, para combatirlo, mucho despliegue de gente. Por eso usted habla de plata o de recursos. El despliegue de personal de tierra, del que está cerca de Rondín, Massa decidió complementarlo con un sistema tecnológico. Sí, que eran las cámaras. Sí, pero no es solo la cámara. La cámara representa o puede llegar a complementar a 4 policías de terreno. Una cámara que mira en 4 direcciones, 300 metros, lee una patente y puede hacer una identificación de rostro. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos aproximadamente 50.000 prófugos y evadidos. De esos 50.000. De esos ¿Cuántos habitantes tiene Dolores, su ciudad? Dolores debe tener 25.000. O sea, el doble de una ciudad. Claro. Sí. Para tener noción. Dos municipios importantes. El 10% Claro. de esos son de alto perfil. Mataron a alguna persona, violaron a alguna persona, robaron con armas. ¿Qué porcentaje, El Ramiro? 10%. El 10%. 5.000. Si nosotros a una cámara le agregamos un motor de búsqueda con inteligencia artificial, 24x24 está buscando una identificación facial. Ahora, esa cámara de monitoreo tiene que tener el respaldo de un centro de monitoreo con un operador en tiempo real. Es decir, una persona que vos capacitaste en una técnica que se llama criminal profiling, perfilación criminal, que puede detectar los síntomas del delito cuando los está viendo. Ahora, Escuchábamos al diputado Gutiérrez, que estuvo por aquí analizando un poco la actualidad de la Argentina en el contexto también del proceso electoral. Le damos ahora sí la bienvenida a nuestro primer invitado, Nicolás del Caño. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Ya te presenté recién, pero vuelvo a presentarte, diputado del Frente de Izquierda en representación de la provincia de Buenos Aires. Así es, así es. Bueno, estábamos viendo que no va a haber sesión la semana que viene, está todo muy complicado para conseguir adhesiones por parte de los 2 bloques mayoritarios y venimos de una sesión donde justamente la oposición logró imponer un dictamen y darle media sanción, ¿no? Que es la ley de alquileres. ¿Cómo todo esto repercute en este contexto electoral para poder aprobar muchas iniciativas que hay que benefician a un montón de gente en su vida cotidiana, ¿no? Como la ley de seguridad del paciente, para no hablar de cosas más complejas o que por ahí requieren otro tipo de acuerdos, como blanqueo de capitales o esos temas, ¿no? Como que la Sí. agenda está cortita. Sí, obviamente, después de las elecciones no es casual que se haya modificado la ley de alquileres, no en el sentido que por ahí nosotros pretendíamos y que siempre cuestionamos la ley que está vigente todavía, porque no da una respuesta a la situación de las inquilinas, de los inquilinos. Tiene puntos que realmente son muy flojos porque no establece ningún tipo de regulación, por ejemplo, para el precio inicial de los alquileres, ¿no? Entonces vos ahí vas a una negociación que ya sabemos que es totalmente desigual, pero bueno, está avanzada en función de los intereses de las inmobiliarias, porque al quitar regulaciones, al hacer antes, cualquiera que haga la cuenta, ¿no? Dice anual, si vos lo anualizás, que es como está estipulado en la ley actual, digamos, los aumentos, el incremento, a dar la pauta de que si vos actualizás cada 4 meses, y si actualizás cada uno va a ser peor, más dinero se va a llevar la inmobiliaria, ¿no? O los dueños, o sea, y el inquilino va a destinar más recursos en su año, un asalariado, un jubilado, una jubilada. Entonces, ¿qué te dicen del otro lado? Te dicen, bueno, no, pero el problema es que muchos inmuebles salieron del mercado porque no es rentable con la inflación que vos tenés. Ahora, ¿quién puede hacer eso? O sea, un jubilado que completa su magra jubilación con el alquiler de un departamento, una propiedad que heredó o lo que fuese, un laburante, no va a retirarlo porque tendría que mantener. Claro, porque tendría que mantener incluso ese departamento o esa casita, y ¿con qué lo va a hacer, digamos, con la jubilación que ya no le alcanza para ir a comprar, como vemos todos los días? O sea, una trampa discursiva. Exacto. Ahí lo que vos tenés son los grandes grupos inmobiliarios, que son los que chantajean y los que llevaron adelante esto, ¿no? Entonces,
en ese marco, digo, es difícil pensar que se pueda establecer una agenda en el Congreso, que siempre es difícil, salvo cuando se plantean demandas desde abajo, desde los movimientos sociales. O hay un los hecho movimientos de muy la impactante. o hay un hecho muy impactante, corre la claro. agenda. Pero digamos, si no, es difícil que se pueda establecer una agenda en el Congreso que sea favorable a las mayorías trabajadoras, y más en este contexto y de cara a las elecciones, ¿no? Hay una puja permanente y ahora se ve agudizado, ¿no? Así que está difícil que haya proyectos de estas características. No quiere decir que no vengan otros, ¿no? Y que no tengamos la sesión, que en principio iba a ser la semana que viene, ahora parece que sería la siguiente, pero tampoco está claro, ¿no? Y ahí el que termina poniendo la agenda es entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para negociar el quórum, ¿no? Claro, sí, es para negociar el quórum y, como te digo, medidas que en última instancia, bueno, algunas, evidentemente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la creación de universidades, siempre hemos apoyado, en muchos casos criticamos que no sea democrático el control de los recursos, Sí. ¿no? Como debería ser. Pero obviamente que eso nosotros lo hemos impulsado y muchas veces se ha garantizado sesiones gracias a los aportes que hemos hecho de Sí, a los sus diputados. 4 compañeros. Exactamente, las diputadas y diputados del Frente de Izquierda. Pero bueno, después tenés otros temas, que es el caso de blanqueo. ¿Cuántos blanqueos tuvimos? ¿No? Y siempre es como que ya se establece, ¿no?, un premio a los evasores, que no son pequeño comerciante, laburante, o sea, estamos hablando de los grandes fugadores, de los grandes grupos empresarios, que son en realidad los que, en definitiva, después Sí, pero los a veces premian. esos ni siquiera traen la plata. Tampoco ni siquiera traen, declaran. tampoco Ni siquiera se lo puede nunca se perseguir. conforman, ¿viste? Es como ahora con esto O una partecita nomás. con esto del nuevo dólar soja que les otorga Sergio Massa, ¿no? Que ya salieron a pegar el grito en el cielo y decir, bueno, esto no nos convence, no es suficiente, ¿no? Pero bueno, siempre quieren más, ¿no? Eso es categórico, siempre están llorando porque nunca les alcanza, ¿no? Mi duda es tema ley de alquileres. ¿Empeoró porque se sancionó la ley, la situación de los inquilinos? O sea, a mayor ley, a nueva ley, mayor regulación. Si se regula más, ¿no sería peor aún todavía? ¿O si tiene que ver con la inflación y el contexto actual? Digo que por ahí muchos ponen la vivienda en dólares y no tiene que ver con la ley de alquileres. Digo, porque parecería que el problema es la ley. Si uno ve la ley dice, pero es mayor regulación. Entonces, mayor regulación empeoró la situación. Claro, bueno, justo esto que vos decís, vecinos míos me decían, che, pero hay que hacer algo con la ley de alquiler. Entonces vos le explicás, mirá, yo te digo lo que quieren modificar. Y lo que se quiere modificar de parte de ciertos sectores no es para mejor de los inquilinos, ¿no? En realidad hay un tema con la inflación, ¿no? Porque evidentemente para el propietario, digamos, va a ser menor a la inflación real, en definitiva, pero para el que alquila, con los precios que hay, a vos te duplican al año y ya de partir de un precio enorme, porque en realidad hay mucho de esto de que se impone a nivel internacional, esto de $25 por día, un departamento, una casa de 2 ambientes. Hay O sea una que dolarización. Ahora es una referencia mundial, la Hay del una referencia precio del y- alquiler temporario, Claro, por y ejemplo. hay un debate con respecto a eso, digamos, ¿no? Entonces, ahora, después tenés la parte de la trampa, que los dueños de inmobiliarias te dicen, en realidad esto fue por la ley de alquileres. Claro. No, la ley de alquileres que pone regulaciones hizo que ellos, para custodiar sus intereses, imponer sus condiciones de libre mercado, ¿qué quiere decir? Que vos vas y ellos te van a imponer todas las condiciones, ¿no es cierto? Entonces, hay menos mi duda es oferta. ¿por qué a mayor regulación mejorarían las condiciones? Esa es mi duda. No, yo creo que mejoraría, por ejemplo, si hay un impuesto a la vivienda ociosa. No, por eso insisto, no es la vivienda ociosa de un jubilado, es decir, obvio. de los grandes grupos inmobiliarios. Vos los obligás a volcar ¿Y hay esos un registro inmuebles. de cuántos grupos inmobiliarios hay? Mira, hay algunos estudios que han hecho desde las organizaciones de inquilinos y demás. Sobre la vivienda vacía. Sobre todo, en realidad, sobre la vivienda ociosa, que se calculaba antes
hace algunas décadas se calculaba 2 millones, ahora ya el cálculo establece 3 millones de viviendas ociosas, ¿no? Entonces, algo completamente irracional, porque no estamos hablando de algo menor, ¿no? Estamos hablando de un techo, que no es solamente para aquellos que tienen la posibilidad de inclusive alquilar, cada vez menos, ¿no? Pero también hay muchas familias, el otro día desalojaron en Ciudad Evita a un grupo de familias, 200 familias que fueron brutalmente reprimidas porque tuvieron que ir a un asentamiento, porque no tienen dónde ir, porque no pueden pagar más el alquiler. Tampoco tenés un pedazo de tierra, que mucha gente humilde, trabajadora, reclama, dice, yo no estoy pidiendo que me regalen algo. Total, o sea, sí, yo estoy diciendo, quiero la posibilidad de tener un pedazo de tierra. Instalarme y desarrollarlo. Para poder construir. Obviamente, eso debería garantizarlo el Estado. Esa es mi duda, si no se carga sobre el propietario algo que no está garantizando el Estado, que es que haya planes de vivienda, que haya créditos hipotecarios, que no haya inflación. Es que en realidad se los privilegia permanentemente, digamos. O sea, si vos le das al revés, vos le tenés que establecer, si no ponen alquiler, tenés que establecer ese impuesto a la vivienda ociosa que lo obligue a ofrecer en el mercado esos inmuebles a un precio accesible para los inquilinos. Y además es un pasivo ambiental, porque los edificios están ahí construidos, no están habitados y consumen, digamos, igual. Pienso en la avenida San Juan, acá a unas cuadras del Congreso, está lleno de edificios nuevos, están tirando muchas casas viejas para hacer nuevos edificios. Muchos hablan del despilfarro. Bueno, mirá si no hay despilfarro teniendo 3 millones de viviendas vacías. Vacíos, y eso también está ahí, se deteriora si nadie lo usa, en claro, definitiva. Y tenés familias que están peleando y están buscando la posibilidad de tener un techo, ¿no es cierto? No tienen dónde vivir. Entonces realmente es una situación difícil, pero es muy importante lo que voy a decir, Débora, porque sí, se creó un sentido común que es producto de la ley. No es tan sencillo, digamos, tan mecánico. Tan lineal. Claro, tan lineal, sino que juega el tema inflacionario, obviamente, porque mucha gente dice, el alquiler me aumenta. Sí, hay una inflación enorme. Entonces, la regulación que se estableció, por eso nosotros cuestionamos, la regulación ni siquiera se queda a mitad de camino, digamos, es ultra parcial, ¿no? Entonces, bueno, apuntamos a hacer algo mucho más global. Y quería llevarte más por el lado hay un debate ya de los últimos meses muy centrado en el problema de la casta política, la política tradicional. Y en el caso del Frente de Izquierda han presentado proyectos para que todo diputado cobre igual que una maestra. En ese sentido, ¿cómo ves el debate que se está dando ahora alrededor de la política tradicional y si hubo posibilidades de avanzar con ese proyecto que han presentado? Sí, en realidad, bueno, vos lo decís un poco también por Milei, que ha hecho todo un... Dona su sueldo a Milei. Claro, es verdad, el sorteo... ¿Sigue pasando eso? Bueno, hace mucho no lo muestra, pero claro. hace unos 2 o 3 meses veces lo hizo, por lo menos. Villarroel igual lo cobra todo, ¿no? Pero bien. No, pero digo, acá hay un tema que nosotros trajimos en diciembre de 2013. Yo recuerdo, recién asumíamos, yo fui electo diputado por Mendoza en aquella oportunidad, trajimos el proyecto que en nuestro caso el planteo es que se cobre igual que un trabajador, que un docente, ¿no? Pues estipulamos un docente como un parámetro, ¿no? De que no sea un privilegio, no porque el docente gane un salario justo, ¿no? Hoy de hecho hubo empezó un paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias de docente, a pesar de que la conducción de SUTEBA no convoca, porque lo que le han ofrecido como paliativo frente a la nueva devaluación no conforma a los docentes, pues no te alcanza, además de la crisis social que hay en la escuela pública. Entonces, nosotros planteamos que todo funcionario político cobre igual, diputadas, diputados, igual que un docente, que un laburante, ¿no? Porque no es un privilegio. Ahora, imagínense, ustedes saben cómo nos miraron los distintos bloques y oficialismos cuando presentamos esto. O sea, nos miran como, no, quieren mantener sus privilegios, ¿no? Eso está claro. Tampoco, bueno, tuvimos de parte del bloque de la Libertad Avanza, no hubo ninguna intencionalidad de avanzar en esto, porque en realidad ellos hacen una demagogia con esto, ¿no? Una demagogia doble. Por un lado, ellos quieren que solamente puedan hacer política los empresarios, porque Milei dice, no, yo lo dono, porque claro, él cobra miles de dólares por las conferencias y demás, o Macri también podía hacer lo mismo, otros que son empresarios. Ahora, esto ya surgió hace muchísimos años, claro, como planteo de los socialistas en la Comuna de París, inclusive años antes, luchas del movimiento obrero, planteando que hubiera un salario de los diputados, un salario como promedio de un trabajador, ¿no? Para ellos la política tiene que hacer solamente los ricos. Bueno, claro, eso por un lado. Financiar, digamos. Claro, eso por un lado. Viven de otra cosa. Viven de otra cosa. Sí. Por otro lado, está lleno de
alianzas con la casta, ¿no? Porque fíjate que hasta Sergio Berni explicó el otro día cómo le armaron las listas muchos intendentes del conurbano, intendentes peronistas, a Milei en los consejos, ¿no? Como José Cepaz y otros. No es que lo dijimos nosotros, lo dijo el propio Sergio Berni. Entonces, hay también de parte de Milei una negociación constante con la casta y ahora con la casta sindical, ¿no? Porque Barrio Nuevo, que recordado por aquella frase de hay que dejar de robar por 2 años. Y de quemar ¿no? urnas. Además... Y de tenerlo secuestrado un tiempito también el Ascar, ¿no? También en su quincho. Bueno, entonces digo, ¿No? ese ¿Te tipo acordás? de casta, esos dirigentes sindicales, son los con los que ahora se está aliando Milei. Gerardo Martínez de la UOCRA, que creo que no sé si está hace 4 décadas como secretario general. Miren si no está atornillado a sus sillones, si no es casta. Con quien, bueno, tuvieron un encuentro donde están tratando de diseñar un plan para todos los convenios colectivos de trabajo similares a lo que es el de la construcción, donde se eliminaría la indemnización por despido, entre otras cosas. Y además ¿no? que son trabajos muy distintos, porque no es lo mismo trabajar en una oficina, trabajar en un barco, trabajar en la obra, trabajar dando clases, Ahora, son tareas y lo diferentes. último sobre esto, digo, ¿por qué la Hace demagogia convenios. de Milei con respecto al tema de la casta? Porque en realidad, supongamos que se hiciera lo que nosotros planteamos, es decir, que todo funcionario político, es más, creemos que muchas tareas que hacen distintos ministerios se superponen, ¿no? Pero podría ser mucho más barato. O más ordenado. Ahora, claro, esos recursos no son ni de cerca suficientes para paliar todas las necesidades sociales que hay, porque los recursos y las riquezas principales de la Argentina se la llevan los grandes grupos empresarios. Arcor, que son los que te remarcan todos los días, 22.000 millones de pesos ganaron los primeros 7 meses de este año. Por poner una empresa, digamos, ahí. Un bono. Claro, y después no te quieren pagar el bono, pero después tenés los grandes fugadores. O sea, no faltan dólares en Argentina. Tuviste 48.000 millones de superávit comercial los primeros 3 años de Alberto Fernández, sino que sobran fugadores, ¿no? Que se llevan esos recursos durante todos estos años, y por eso somos uno de los países donde más recursos hay en los paraísos fiscales, porque por eso te decía lo del blanqueo, es premiar a esta gente que elude y evade impuestos permanentemente y tienen un PBI en el extranjero, ¿no? Y que son recursos que generan los trabajadores en la Argentina. Entonces no es que Argentina no hay recursos para paliar, para poder satisfacer todas estas necesidades. Entonces cuando él dice esto de que el ajuste lo va a pagar la casta, mucha gente cree eso. Cree que la política va falso totalmente. O sea, si vos no ajustás a los grandes empresarios, primero que no lo va a hacer. Ahora, después, si vos no ajustás a los grandes empresarios, que son los que se llevan la guita, los grandes bancos, hicieron una fiesta con las LELIC y todo eso, lo va a terminar pagando el pueblo, como siempre, digamos. Que sí, la ley de entidades financieras. Ni hablar de la dictadura que tanto reivindican. ¿No sentís que a veces se deslegitima estas posturas que tienen desde el Frente de Izquierda cuando tienen que votar para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias y por una cuestión que a lo que es para el fisco, que los jueces no paguen el impuesto a las ganancias, los jueces que entraron en 2017 hayan votado en contra? ¿No sentís que a veces eso les legitima esas posiciones que ustedes tienen? Mira, yo sé que votaron en contra para que no paguen los trabajadores judiciales que ganan a hoy más de 700.000 pesos. Bueno, pero son trabajadores. Es decir, tampoco, digamos, está bien, vos si querés compararlo con un laburante informal, le vas a llamar privilegiado, pero son trabajadores, digamos. ¿Por qué los trabajadores no pueden tener un salario mayor a lo que es la canasta familiar? ¿Por qué no pueden tenerlo? En realidad, el problema en esa ley es que nosotros, así como también diputadas y diputados sindicales del peronismo, votaron en contra también, digamos. No fue solamente la izquierda que se opuso a eso por este argumento. Porque del otro lado están los que defienden a la casta judicial. Nosotros siempre planteamos, y de hecho dijimos, ¿por qué no se separa en este proyecto? ¿No? Que paguen los jueces, votamos a favor, como hemos estado siempre, y por otro lado lo de los trabajadores, que nosotros no vamos a estar de acuerdo. A ver, Sergio Massa vino acá con una separata, ¿no? Dijo, no, la separata, hicieron todo un anuncio de que había una separata en el presupuesto del 2023. Algo nuevo, dijeron, no, vamos a poner esto en estudio, 5 puntos del Producto Bruto en exenciones impositivas y distintos tipos de subsidios a los grandes grupos empresarios en la Argentina. Lo dijo Massa, ¿no? Que es de ellos. Y eso no se tocó. O sea, ¿para qué sirvió la separata esa, digamos? Para
Nada, absolutamente para nada. O sea, para saber cuánto nos sale. Digo, para deprimirnos. Claro, yo digo, ahí están los recursos. ¿Por qué se lo vas a sacar a un laburante que gana un poquito más? ¿No? Y generar toda esta cuestión que se dice, bueno, pero mirá, los judiciales tienen un régimen de tantas horas y mirá lo que ganan. Eso es lo que busca Milei. Milei, ¿qué es lo que busca? Busca enfrentar trabajadores con trabajadores. Decir, mira, vas a tener derechos, vos que no tenés derecho a enfermarte, porque no tenés licencia por enfermedad, no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo y demás, lo vas a tener cuando se lo saquemos al que hoy lo tiene. Eso, pero... y busca ese enfrentamiento, ¿no?, entre propios laburantes, y los sindicatos son cómplices de eso. Nosotros en realidad creemos que hay una situación difícil. ¿Por qué son cómplices? ¿Los dirigentes sindicales? Ah, perdón, pensé que decían los sindicatos en general. No, los dirigentes sindicales, digamos, mayoritarios, te digo, ¿no? Porque ahí hay una complicidad en que no se ha planteado ningún reclamo que contenga las demandas de trabajadores informales y desocupados. Los sindicatos, a lo sumo, cuando hay presión de sus bases, dicen vamos a pelear por un bono o por alguna recomposición, pero digamos, abonan a esa separación. Tanto se ha escrito sobre el voto a Milei de sectores informales de trabajadores, pero hay una responsabilidad de los dirigentes sindicales en esto, de luchar por lo corporativo nada más de un sector y no plantear, por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta, ustedes la conocen, reducción de la jornada de trabajo a 6 horas para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario. Si empezás hoy mismo a aplicar esta medida en las 12.000 grandes empresas de la Argentina, podés crear 1.200.000 puestos de trabajo. Y podemos empezar a unir a esos trabajadores informales, a los cuales podrían acceder a un trabajo formal, desocupados, que reciben los planes Potenciar Trabajo, que son más que insuficientes, con eso complementan sus empleos informales, podés empezar a tejer esa unidad. Y eso es lo que realmente le molesta al poder económico, la unidad de los laburantes. Las mujeres dieron un gran ejemplo en Argentina con la lucha por el derecho al aborto. Sí, lo que pasa es que cuando hablas de licencia ya es distinto, ¿no? Porque las que tienen que dar las licencias son las que tienen a sus empleadas domésticas o a sus cuidadoras de niños. Entonces ahí ya no es tan fácil unir las mismas relaciones como en el aborto cuando se construyó y se pudo lograr después de muchos años la idea de que todas abortábamos, ¿no? Eso fue lo que unificó. Pero acá, cuando, no sé, una de las diputadas también le tiene que pagar a su empleada, le tiene que pagar licencias, ¿no? Sí, bueno. Y ahí no sé cuánto votan. Hace 20 años que se quiere discutir eso. Por supuesto, y hay nosotros colaboramos, digamos, en el proyecto, en el dictamen y todo, y obviamente que ahí hay intereses de clase, ¿no? Por supuesto que hay intereses de clase, y sería un avance importante, digamos, ¿no? Creo que hay que pensar toda esta discusión en este escenario, teniendo en cuenta de que si no recuperamos la organización, la movilización de los trabajadores, de las mujeres, que también, digo, cuando se discutió el tema del aborto, también se demostró, digamos, que las mujeres más perjudicadas son las mujeres más pobres, de última, que no tenían recursos para pagar una clínica privada, digo, para hacer un aborto en condiciones, además, terribles, ¿no? Entonces, bueno, ahí vos te das cuenta, digamos, que siempre está cruzado por la cuestión de clase. Entonces me parece que es importante retomar esto, porque en realidad para enfrentar al poder económico, digo, porque hoy mucha gente te dice, ¿no? Bueno, mirá, Milei, Villarruel, Bullrich, ¿no? La derecha, pero digo, Massa con sus políticas, el gobierno, que por eso perdieron 6 millones de votos, porque prometieron llenar la heladera y ajustaron brutalmente. Y es más, la devaluación que se aplica después de las PASO ni siquiera se anunció previamente. Dijo, no, esto estaba acordado antes con el Fondo Monetario. Yo me pregunto, si Massa hubiese sacado más votos, devaluaba más entonces, ¿no? O sea, ¿cómo es la cuestión? Y eso favorece a salidas de este tipo, donde prima un sentimiento de bronca, pero que no se canaliza sobre la organización colectiva de los trabajadores, sino por estos sectores de ultraderecha, ¿no? Y ustedes en las elecciones de hace 2 años fueron la tercera fuerza más votada. En esta oportunidad se tergiversó todo. ¿A qué le atribuís que los jóvenes, no solo los jóvenes votaron a Milei, pero uno en general asocia más a los jóvenes con espacios con ustedes? ¿Por qué crees que se fue para el otro lado, para el otro extremo, en esta elección el votante? Mira, yo creo que una parte se promovió mucho a Milei, digo, esto de que le armaron las listas del peronismo que reconoció Bernie, la promoción de los medios de comunicación, de ciertos grupos empresarios, que yo recuerdo siempre, creo que fue el año pasado, en estas
reuniones del Yao Yao que hacen, que un empresario dijo, le preguntaron, ¿usted lo ve a Milei como presidente? Y no sé, es difícil, pero sí es importante que esté todo el tiempo en los medios de comunicación porque dice lo que nosotros queremos, ¿no? Ahora tienen temor porque no saben dónde va a terminar lo de Milei, porque ya dijo que lo de la dolarización no se va a hacer, porque no tienen dólares, ¿no? Algo que siempre se dijo, pero bueno. Ahora, yo creo que explotó mucho esta bronca contra la dirigencia política, ocultando que detrás de esto está de la defensa de los grandes empresarios para los que gobernó esa casta política. Y por otro lado, me parece que también hay un engaño con el tema de la dolarización. Es decir, la inflación obviamente es de lo que más afecta económicamente. Lo que ves cotidianamente. Y esa desesperación, creo que mucha gente en la desesperación dice, bueno, probemos con algo nuevo la dolarización. Y ahora empieza, bueno, a haber una reflexión sobre ese tema que obliga incluso al propio Milei y sus asesores a rever este punto, ¿no? Sí. Pero yo creo que también nosotros de la izquierda quizás tenemos una dificultad mayor en esta situación, porque hay una responsabilidad de las conducciones sindicales, de distintos sectores, de haber sacado de escena a los trabajadores de las calles, ¿no? Durante todo este tiempo. Decir, bueno, no hay que hacer nada porque total va a venir un gobierno que va a estar de nuestro lado. Y eso se mostró que no es así. O sea, creo que la única confianza tiene que estar en esa organización, en esa fuerza colectiva, porque si no prima esto, el individualismo, ¿no? Es decir, bueno, yo me voy a salvar. En su momento con Macri fue la cuestión de la meritocracia, ¿no? Es lógico, porque muchos laburantes se esfuerzan mucho, digo, porque cada vez tenés que laburar más, entonces no te alcanza, qué sé yo, entonces todo este esfuerzo, pero la responsabilidad no está en cargárselo a otros trabajadores que están en condiciones peores, porque quien recibe un plan potenciar trabajo no quiere estar en esas condiciones, digamos, ¿no? Es la lona, más recibe 2 pesos con 50. Entonces, claro. Entonces, ese es el punto, ¿no? La confianza en la lucha colectiva. En Jujuy quizás se vio un poco eso, con esta reforma de Morales donde salieron los docentes. Pero aún ahí ganó Milei. Bueno, Milei ganó, pero justamente es muy contradictorio lo de Jujuy. Tremendo. Porque mucha de esa gente lo hizo como un castigo a Morales. Claro. Como un castigo a Morales. De hecho, mucha gente no conoce la postura de Milei sobre la reforma de Morales. Fue más el nombre como un clickbait, como voy a entrar y no encontrar nada dentro de lo que... Hay estudios que indican que mucha de esa gente está en contra no de solo de la reforma, sino de la represión. Y Milei dijo que fue un tibio Morales en la represión. O sea, digo, hay una confusión importante. Que están a favor de la educación pública, pero votan a Milei que te plantea lo de los vouchers, o están a favor de la como salud que no pública. Claro. De imagen con mensaje. Que me parece que tiene que ver más con esto del enojo o la inflación, que bueno, algo distinto. Claro, igualmente en Jujuy, o sea, la izquierda hizo una elección de 10 puntos. Alejandro Vilca, en una elección presidencial, a senador obtuvimos el 10% de los votos, ganando en Humahuaca y en varios lugares donde más fuerte fue la lucha de las comunidades originarias, con los cortes de ruta, con la solidaridad junto con los docentes y distintos sectores de los pueblos, que eso también te marca, ¿no? Es decir, cuando se da esa confianza en la propia fuerza del pueblo, creo que la izquierda puede tener mucha más chance, ¿no? Y a eso es lo que tenemos que apostar, y la elección, junto con Miriam Bregman, estamos tratando de mostrar estas perspectivas de mayor ajuste que se vienen, y que entonces tenemos que prepararnos, y por eso fortalecer a la izquierda tiene que ver con esa preparación para lo que se viene, ¿no? Y vas a tener un debate, va a haber un debate de vicepresidentes, y justo hay 2 vicepresidentes que son diputados de esta Cámara. Bueno, va a estar Victoria Villarruel, además de vos que sos de la lista del Frente de Izquierda. Además se sientan cerca. En el lo mismo. Sí, están ahí pegaditos en el recinto. Sí, la que está sentada en el límite es de Romina con Toca tenerla tener acá. No, pero esta semana hubo mucho revuelo por, bueno, el acto que hicieron en la legislatura porteña, que, bueno, participó ahí Victoria Villarruel. Hubo algunas manifestaciones de rechazo donde participaron, para ver también qué evaluación haces de todo este discurso que tiene alrededor de el terrorismo de Estado, la dictadura, una persona que puede llegar a ser vicepresidenta del país. Sí, bueno, a ver, Victoria Villarruel organizaba visitas a la casa de Videla cuando tenía prisión domiciliaria. En una entrevista dijo que luego del golpe genocida la gente estaba más cuidada, más protegida. Sí, más segura, sí, es verdad. Que no fue terrorismo de Estado, o sea, hay un negacionismo sobre lo que fue el genocidio, la dictadura. Además de organizar la visita a Videla y a otros genocidas, que digo,
habría que pensar qué es lo que hablaba con Claro. Videla y estos genocidas cuando iba a visitarlos. ¿Le habrá preguntado qué hacían con los desaparecidos? ¿Qué hicieron con los 30.000 detenidos desaparecidos? ¿Sabrá Villarroel qué hacían? ¿Qué hacían? Digo, por ejemplo, apareció en un cuaderno de Miguel Echecolás. Si tiene la información de los nietos que faltan recuperar, por Claro, ejemplo, la sería un gran información aporte. sobre los nietos. Apareció en los cuadernos de gente que estaba diseñando la defensa de Echecolás en los juicios, donde bueno, estuvo mi compañera Miriam Bregman junto a otras abogadas y abogados en ese juicio donde desapareció Jorge Julio López, ¿no? Uno de los testigos. Uno de los testigos y Principales que quizá mucha gente más joven no lo conoce o no lo recuerda, pero era uno de los testigos claves, ¿no? Y ahí mostraron que tenían todavía el poder para desaparecer, en este caso a Julio López, que era un testigo clave. Victoria Villarroel figura en los cuadernos, están en la causa, figura en los cuadernos, en las anotaciones que tenía Echecolás, como uno de sus contactos, digamos, para diseñar la defensa. Como parte de ¿no? su estrategia, digamos. Claro. Bueno, Miriam Bregman, mientras estaba allí en los juicios, buscando el castigo a los genocidas, que se declarara también el genocidio en esas causas, ¿no? Del otro lado, Villarroel y otros le gritaban, ¿no? Defendiendo a los genocidas. Pero tengamos en cuenta eso, o sea, campos de concentración, defender la dictadura, digo, me parece que ahí hay un tema que se va a dar, obviamente, no solo en los debates, sino que tiene que darse en el debate público, dar a conocer a muchos de los jóvenes que no conocen. ¿Eso lo ves como algo aislado o crees que por ahí los más jóvenes o gente creo que que en la su juventud momento no medio apoya que lo esto. guardó y ahora sale? creo que la No juventud accede a esa información. No apoya esto, aparte, y muchos quizás conocen, no conocen todo, ¿no? Violaban a las mujeres, o sea, las torturas. Digo, es realmente algo que quizá uno, en mi caso, en la secundaria permanentemente había Somos de otra generación. conversación sobre el Claro. tema y los 20 años del golpe fueron movilizaciones masivas Sí. que se dieron en toda la Argentina. Me parece que, bueno, eso hay que recrearlo fuertemente Sí. y también, digo, porque hay una relación entre ese golpe y los grupos empresarios que lo promovieron, que tenían Sí. campos de concentración, digo, ¿no? En sus propias Sí, empresas, sí. ¿no? Yo te quería preguntar por uno de los temas de la agenda de acá de la Cámara. Apoyaron el proyecto de licencias parentales. Tengo entendido que Romina, que integraba Comisión de Trabajo, firmó, o de Mujeres, no me acuerdo, firmó el dictamen, ¿no? ¿En disidencia? Está la firma de Miriam Bregman. Ella está en Claro, Mujeres y Miriam Género. Está la firma de Miriam Bregman, sí. Nosotros teníamos un proyecto nuestro, bueno, hicimos aporte del dictamen y ahí hay una disidencia para expresar por ahí algunas cosas que vamos a marcar. ¿Qué posibilidad ves de que avance? ¿Cómo viste el proyecto y el proceso de debate con varias jornadas informativas? No, me parece que es un debate más que importante, ¿no? O sea, obviamente esperemos que pueda avanzar en la Cámara de Diputados. Hay algo que es un derecho postergado, digamos, durante muchísimo tiempo. Me parece que junto con otros temas también es algo que es fundamental. No sé cómo va a ser el tema del quórum, digamos, y la votación. Habrá que ver, pero me parece que es un tema que muy, muy importante. Por eso hemos hecho este aporte, digamos, también al dictamen, ¿no? ¿Y cómo ves la discusión de las licencias dentro de las masculinidades en los espacios políticos que vos transitás, esos los gremios, las comisiones internas? También hubo mucha resistencia durante mucho tiempo de la masculinidad de aceptar, de hecho hay algunos convenios que tienen licencias especiales más largas y los varones sobre todo no las toman, ¿no? ¿Ves que está empezando a discutirse eso o que todavía es reticente y se entiende como un derecho de las mujeres nomás? No, yo creo que hay desigualdad, me parece, también en el debate, ¿no? Quizá en algunos gremios se puede haber un avance mayor, ¿no? También porque hay un movimiento de mujeres que impone también la discusión, el debate, y me parece que eso también en muchos compañeros también, digamos, han tomado bien y toman también esto como una pelea por la igualdad, ¿no es cierto? Bien. Entonces me parece que ahí hay un desafío igual, porque hay gremios donde el debate no se da bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces, ni muchos otros tampoco, ¿no? Sí. Entonces, pero digo, hay una cuestión particular.
donde está planteado, digamos, esta pelea también entre los trabajadores, entre los varones muy, muy fuerte, ¿no? Y eso nosotros particularmente lo damos siempre, ¿no? O sea, hemos tenido peleas que se han dado nuestras compañeras, nuestros compañeros contra la discriminación permanentemente, o sea, pararle la mano a los jefes también en los trabajos, o sea, buscar ese compañerismo no es fácil, pero bueno, es una pelea que la izquierda, nuestras compañeras y compañeros en todo el lugar de trabajo se esfuerzan por dar cotidianamente, ¿no? Gracias, Nico, por esta visita a Tercera Edición. Por favor, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. El diputado Nicolás del Caño nos acompañó en esta primera hora de la tarde. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Ramiro Gutiérrez hace unos días nomás en la primera edición de DT. ¿En qué zona te subió la fiebre? Y en qué zona determinada vos vas a tener que generar incidencias, vas a tener que volcar el recurso del Estado para desperfilar, para que la zona recobre lo que Massa nos dijo, la tranquilidad pública. Que vos a la noche sientas el patrullaje nocturno, porque cada 30, 40 minutos sentiste el golpe de sirena. Entonces vos sabés que te están cuidando, porque viste la luz. Decime qué patrullero tiene reflector hoy, ninguno. Yo vivo es el modelo de Ezeiza. Claro, parte, él estableció el comando de patrullas con la seguridad muy presente sobre el terreno. Massa le puso inversión y con muchos tips de seguridad que en otros lados están probados y funcionan. Por ejemplo, todo vehículo de policial tiene un arma larga. Esa arma larga debajo tiene un sensor. Cuando vos levantaste el arma larga, es porque estás en una situación conflictiva. Y ese sensor también está en la central. Y vos decís, ¿qué pasó? Mandemos un refuerzo porque hay un problema. Hay un problema para el policía, hay un problema para el vecino. Entonces, y además te sirve después como uso forense. ¿Por qué sacó el arma? Muchos intendentes entendieron que tienen que tener un primer escalón preventivo y tienen patrullajes preventivos. Ese patrullaje se puede hacer solo con personal municipal que ve algo y reporta inmediatamente a ese comando o cualquier otro servicio desplegado en el terreno. Massa entendió que ese servicio debía hacerlo en conjunto. Por eso convenió y iba un personal que era chofer y iba un personal policial que era el primer respondiente en una situación. Vos activabas un botón antipánico sobre 2.500 videovigilancias, hay 2.500 cámaras en Tigre. Yo te puedo dar una aplicación, vos no tenés carga en el celular, estás muerto. Claro. El botón antipánico es bidireccional, vos podés hablar con quien está gerenciando la seguridad. Sentiste un ruido en el fondo de tu casa, apretaste el botón antipánico y alguien te va a decir cuál es tu emergencia de seguridad. Y vos le podés decir, escuché un ruido en el fondo de tu casa y te van a decir, bueno, ¿con quién estás? Guía, prendé las luces, no salgas, no abra, va gerenciando y en un momento te dice en 30 segundos vas a escuchar el golpe de sirena, está llegando. Ahora, perdóname, a lo mejor me equivoco, el botón antipánico es para cualquiera, es para el caso de quien padeció violencia de género. No, es una política de seguridad. Vos sos comerciante. Y la tengo en mi negocio. Y vos decís, yo quiero ser parte del servicio de seguridad pública, quiero que me pongan un botón antipánico o me lo den. El diputado Ramiro Gutiérrez conversando con nuestros colegas de la primera mañana, sobre todo vinculado con las políticas de seguridad, que es uno de los temas que él viene desarrollando. Pero queremos aprovechar este rato, hablábamos hace un ratito con el diputado Nicolás del Caño sobre el acto que se realizó el día lunes, donde la diputada Villarruel fue una de las que lo promovió y sostenían y querían reinstalar la teoría de los dos demonios y reconocer, en todo caso, ponderar el terrorismo de Estado. En este ir y venir de fechas, el 21 de agosto se conmemoraron 20 años de la sanción de la derogación de las leyes de impunidad, un hecho importante que sucedió un 21 de agosto del 2003. Y Jessy, nos vas a hacer un repaso de ese evento fundamental que permitió abrir los procesos judiciales con la causa 13 en su momento y luego con la causa de apropiación que se dio en el 2005 y permitió en definitiva perseguir penalmente a los ejecutores del terrorismo de Estado, ¿no?
Así es, Ama. Vamos a hacer un poquito de historia en una semana donde, bueno, estuvo muy en debate el tema de la dictadura, la condena a los genocidas. El negacionismo. El negacionismo. Entonces, para traer, bueno, fue el mes pasado, los 20 años, pero... Bueno, hace 10 días, tampoco sí, tanto. fue hace poco. Fue en el Senado, el 21 de agosto del 2003, que se sancionó la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que permitió la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Es la ley número 25.779, la que pudo anular estas leyes de impunidad, como decía Saman, que se conocen más popularmente. Fue por 43 votos a favor, 7 en contra y una abstención en el Senado. Y en el caso de la Cámara de Diputados, que votó la media sanción unos días antes, fue el 12 de agosto en esta Cámara. Muy seguido también, una semana, sí, poquito de fue muy diferencia, rápido 15 el días. tratamiento. Fue a mano alzada, entonces no están las actas de votación, pero fue un debate que duró 8 horas. Interesante. Había discusiones, había Sí, todo un sector que obvio. no acompañaba esta anulación y bueno, lo expresó, por supuesto, en el debate. Interesante ver quiénes son los 7 votos en contra, ¿no? Y la abstención, me imagino que ahí te diste un festín. Sí, hay de todo. Hay de todo. Estaba bastante dividido, de hecho, incluso muchas notas, revisé algunas notas del momento, también decían que dentro del peronismo había Sí, claro. mucha diferencia. De hecho, Scioli, que era una persona clave, estaba como presidente de la Cámara, al principio Senado. no estaba de acuerdo y un poco que lo tuvieron que convencer. Era vicepresidente de la también. Nación, entonces era Claro. presidente Claro. del Senado, ¿no? Y fue, Sí. fue quien presidió la sesión. Sí. Sí, era un momento muy tenso, no era fácil y no estaba bien visto hablar del terrorismo de Estado y del genocidio. De hecho, muy poco tiempo antes se había generado una represión muy grande también en las inmediaciones de la ESMA. Al año Claro. siguiente se recupera, en marzo, 6 meses después, se recupera la ex-ESMA como espacio de la memoria. Hasta ese momento, cada marcha que había de las madres de Plaza de Mayo, sobre todo, te daban fuerte. Sí, Te y bueno, y reprimían después mucho. otro de las fuerzas, Lilita Carrió, por ejemplo, era una de las que acompañaba y Sí, militó claro. bastante para que salga esta anulación. Y en el caso del radicalismo, más bien, o sea, hubo divisiones, pero había un gran sector que se inclinaba por no acompañar la Claro. anulación. Entonces, bueno, eso es un poco, o sea, no es que había, no estaba tan, no eran uniformes las posiciones Claro, en el los bloques, era radicalismo- transversal la diferencia. Claro, el radicalismo porque eran los autores de la ley, efectivamente. Claro. Que Ahora había las sido vamos a repasar. también en un contexto distinto de la Argentina y es importante contextualizar estas leyes porque no es igual que ahora, ¿no? Eran momentos donde estaba muy condicionada la democracia cuando se dieron estas leyes y después cuando se derogaron también estaba en un momento de mucha tensión política. De hecho, después vinieron los juicios a los jueces de la Corte, ¿no? Que habían hecho muy poco por los procesos judiciales contra los genocidas. Claro, bueno, ahora vamos a repasar un poco cómo Dale. surge cada una de estas leyes con el alfonsinismo. Bueno, y después un dato para agregar que una vez que se sancionó esta anulación en el Congreso, unos años más tarde, en junio del 2005, la Corte Suprema declaró las 2 leyes de la impunidad inconstitucionales, ratificando de alguna manera lo que había votado el Congreso. Vamos a la siguiente placa. Ya, bueno, un poco el recorrido, ¿no? de este proyecto, ¿no? Que impulsó la anulación de las leyes de impunidad. El primer proyecto fue en 2001, presentado por la diputada Patricia Walsh. Recién acababa de asumir, o recién había sido electa, no sé si ni siquiera había asumido todavía, de Izquierda Unida, que es la hija de Rodolfo Walsh, muy conocido, bueno, también desaparecido en la última dictadura. Ella fue la que presentó el primer proyecto que proponía declarar nulas las 2 leyes y también los indultos del menemismo del 1989. En 2002 volvió a presentarlo, esa vez lo hizo en soledad, de absoluta soledad. 2001, Sí. imaginemos. Crisis. A los pocos tiempos que lo asumió, vaya presentado, estalló la Argentina, 5 presidentes en muy Sí. poco tiempo, bueno, un momento muy crítico. Y claro, una represión muy fuerte, Sí. se había declarado estado de sitio, bueno, todo muy ese en contexto. sintonía. En el 2002 lo vuelve a presentar y esta vez la acompañan algunos diputados más, bastantes. Había diputados del ARI, el FREPASO, justicialistas también que acompañaban, los de la UCR que acompañaban, Frente Grande y otros partidos, fuerzas más pequeñas que tenían presencia en el Congreso. Y en junio del 2003 fue invitada a un acto oficial que era en conmemoración a los desaparecidos y a ella le invitan a Patricia Walsh en calidad de hija de uno de los desaparecidos por Rodolfo Walsh. Y ahí ella le entrega en mano a Néstor Kirchner el proyecto para anularlos. Bueno, cuenta la historia que después de ahí, pasaron unos meses,
se comunicaron todo y ahí se aceleró todo mucho para que avance el debate en el Congreso. Pero esta es un poco la historia de cómo surge los proyectos iniciales, ¿no? Para anular las leyes de impunidad. Y Patricia Bullrich había asumido por primera vez, después de mucho tiempo, donde Izquierda Unida buscaba un puesto en el Congreso, ¿no? Claro. En este tiempo de la democracia, año 2001, más de casi 20 años de proceso democrático. Así es. Y ahora sí vamos a la siguiente placa, creo ya para, bueno, un poco cómo se surge la primera de estas leyes de impunidad. La ley de punto final, que es la número 23.492, que cómo surge, ¿no? Días después de que se conoce la sentencia del juicio de las juntas, que se hicieron muy famosos con la película 1985, la sentencia sale en 1986. Claro. Días después de que se conoce eso, el presidente Raúl Alfonsín anuncia por cadena nacional el envío del proyecto al Congreso que, y cito textual lo que dijo en esa cadena nacional, que contempla un plazo de extinción de la acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de sospechas a quienes no hayan sido considerados formalmente sospechosos por los jueces, en referencia a quienes, los militares que habían participado en la dictadura. Es decir, que daba 60 días para que los crímenes cometidos en la dictadura militar que no se habían denunciado, que quedaban prescriptos. Sí. Excepto que esto es una modificación que incluye después del proyecto original, era para todo, o sea, prescribía todo, incluso la apropiación de niños. Después, por distintas cartas que manda Abuelas de Plaza de Mayo, etcétera, lo que logran es que sea excepto la apropiación de niños y niñas, que es por eso los juicios de apropiación de bebés son los únicos que continúan. Exacto. Fue la herramienta que encontraron los organismos de derechos humanos para mantener los juicios cuando todavía estaban vigentes las leyes de impunidad. Claro, y en la reapertura de los juicios, cuando se anulan las leyes, lo que se había conseguido construir como un plan sistemático de apropiación y desaparición forzada en el contexto de la causa por apropiación de niños y niñas, es lo que permite también el juzgamiento, ¿no? Porque no solo estaba el punto final y la evidencia debida, sino que también ahí hubo una discusión sobre si se puede juzgar o no a las personas por los hechos, 2 veces en definitiva, porque muchos de los que fueron liberados de sus cargos, de sus condenas y de sus culpas, bueno, habían sido en su momento acusados y si no llegan a la acusación no se iba a permitir reabrir las causas. Eso permitió, el plan sistemático de la apropiación permitió reabrir entonces las causas de lesa ya en el 2005. Claro. Bueno, este proyecto fue enviado finalmente al Congreso en diciembre en un debate muy acelerado, se aprueba en el Senado y después en diputados y por supuesto en esos días hubo una de las más masivas movilizaciones que se recuerda desde el inicio, desde el fin de la dictadura, convocada por las madres y abuelas de Plaza de Mayo para rechazar justamente esta aprobación. Bueno, estamos en el año 1986. Vamos a la siguiente placa para ver cómo surge la del punto final. La ley de evidencia de vida, que ocurre Semana Santa de 1987, que es el levantamiento cara pintada, que justamente lo que exigía es que se terminen los juicios a los militares y que haya impunidad, que no se los impute más. Bueno, después de ese hecho, al poco tiempo, días después, Raúl Alfonsín envía al Congreso la ley que se sanciona en junio de este mismo año, ¿sí? Semana Santa, Alfonsín, sí, Semana Santa y en junio se aprueba en el Congreso. De marzo, ¿sí? Levantamiento cara pintada. Y lo que estableció esta ley es la presunción de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel no eran punibles por haber actuado por obediencia, según la jerga militar, cumpliendo órdenes de sus superiores. Esta fue, bueno, la ley que después... La reacción al juicio, digamos. ¿Cómo? La reacción al juicio a la Junta, digamos. Claro, 85, la reacción 87. Sí, es la reacción a la sentencia de juicio de las juntas, la primera ley, y la reacción al levantamiento cara pintada pidiendo impunidad, la siguiente ley. Todo esto se corona porque después hubo otros levantamientos de los militares pidiendo impunidad en todo ese periodo, estuvo la tablada, o sea, bueno, hubo varios. Son todos de la misma época, los mismos Claro, años. y se corona, digamos, este proceso con los indultos que ya los da Menem, en el 89, da indultos que indulta a Videla, a Macera, bueno, a un montón de otros militares. Hay una lista muy larga que habían sido por decreto hace en el todo 85. Claro. Todos esos que estaban sentados en el banquillo de los acusados, una década después los liberan. De culpa, sobre todo, ¿no? Y todo eso, y todo por decreto son los indultos. Exacto. Así que bueno, esto es un poco la historia de lo que vino a anular esta ley que se sanciona en el 2003. Vamos a la siguiente placa. Para recordar qué pasa, ¿no? Después de la anulación de las leyes de impunidad.
Miguel Echecolás, hoy hablamos con el diputado del Caño sobre, bueno, aparecía el nombre de Villarroel en los cuadernos. Echecolás fue el primer represor llevado a juicio oral y público tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Que fue uno de los principales represores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Que llevaba bajo su órbita también el circuito represivo de la policía. Así es. Él estuvo entre el 76 y el 79 al frente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, lo que se conoce en los juicios como el Circuito Camps, donde funcionaron no menos de 20 centros clandestinos de detención y maternidades clandestinas. Fue también quien ordenó el violento secuestro de estudiantes en la Noche de los Lápices, que este mes se cumple un nuevo aniversario, fue el 16 de septiembre del 76 en la ciudad de La Plata, donde bueno, ahí el resultado fueron 6 estudiantes desaparecidos, y recibió Echecolás su primera condena a prisión perpetua el 19 de septiembre del 2006, y un día antes de esa sentencia es el día en que desaparece el testigo Jorge Julio López, que además fue un testigo que fue clave para mostrar, se pueden encontrar en YouTube los videos, son impresionantes los testimonios de Julio López contando cómo Echecolás participaba en el lugar de las torturas. O sea, Julio López fue detenido, era un torturado. testigo visual también, era parte, había sido torturado, pero es uno de los pocos que podía situarlo a Echecolás en el momento de la tortura. Y daba órdenes durante todo ese momento, digamos. Y es muy conocida esa foto donde se lo ve a Echecolás con un papel que dice Jorge Julio López secuestro. Eso ocurre después de que... un periodista. Sí, le saca la foto, que lo hace en un sentido muy provocador también, porque ya Julio López ya estaba desaparecido, bueno, y se hace notar, digamos, con ese papel. Bueno, ese es Miguel Echecolás, de quien hoy el diputado del Caño nos recordaba que Villarroel era una de quien estaba en su lista de contactos. Y para finalizar, algunos datos sobre los juicios que están en la página también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al día de hoy hay 1.189 represores condenados, 15 juicios orales abiertos, 327 juicios con sentencia. Y encontré un dato interesante para pensar también cuántos están juzgados y condenados y cuántos actuaron efectivamente en la dictadura, con un dato que da el ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, ya fallecido. Él dice que el aparato represivo de Estado que actuó entre el 76 y el 83 tuvo unos 200.000 ejecutores, que si se hace el cálculo por la cantidad de centros clandestinos de detención, maternidades, etcétera, o sea, el número de condenados no da, o sea, en todo el país, pensemos, ¿no? 1%. Y bueno, y por supuesto también está la lucha de abuelas, más de 400 bebés fueron apropiados durante la dictadura y las abuelas de Plaza de Mayo recuperaron al día de hoy 137 nietos y nietas. Así que bueno, un poco para recordar esta historia de bueno, cómo se llegó a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Cosas que pasan también en estos 40 años de democracia, ¿no? Porque este proceso que nos retrataba Jessie empezó en el 86, justo cuando se conoció la sentencia a los principales actores, como funcionarios, como los principales mentores del genocidio de la última dictadura cívico-militar. Y todo el proceso, ¿no? El 86 hicieron la ley y en el 93 hicieron los indultos y hasta el 2003, 2 décadas casi después, no se pudieron anular, ¿no? Y lo difícil que es entonces llegar a la justicia, porque todo esto es un proceso anti-impunidad. Muchos de los represores están muriendo, han muerto en libertad, sin condena, sin conocer al menos su participación ni su rostro. Eso es también mucha violencia social, institucional. Y también decir que solo el 45% de las causas se instruyeron en 20 años, ¿no? Desde el 2005 hasta ahora. Es poco, porque tampoco es que hay un recurso, digamos, del Poder Judicial para que esto suceda. Hay una unidad especializada, pero, por ejemplo, tienen mínimos recursos para seguir los juicios en otros distritos que no sean la ciudad de Deuda con las víctimas del terrorismo de Estado de todas las provincias. Solo se empezaron a juzgar y se juzga muy lentamente los procesos en los distintos territorios de las provincias. Nos vamos con esta información a la pausa, volvemos en un ratito. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Todo Cultura.
Sos parte del elenco estable de la compañía que tiene aquí el Congreso, la biblioteca, para mostrar un montón de obras, en definitiva, que vienen trabajando, ¿no? Sí, venimos laburando desde el 2018. O sea que estás desde el inicio vos. Desde el inicio. Sí, en realidad antes se había empezado a gestar, pero se terminó de armar en el 2018 junto a Marisa y a Sol, que son las directoras de la compañía. Somos una compañía de aproximadamente 8 o 9 personas y hacemos diferentes tipos de obras con investigaciones. Tenía hechas esas obras, una de las artistas que compone el grupo comentó que porque conoció uno de esos cuadros hizo el comentario y entonces eso es lo que te trajo. Me trajo a esta muestra colectiva. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Miércoles 23 horas. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Hemos realizado en el Congreso de la Nación una jornada con especialistas en relación a un proyecto que he presentado, que es el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida. La semana pasada recordamos que están iniciando un proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, la comisión empieza con la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coparticipación al gobierno porteño, y este fue el tema que se trató la semana pasada. DTV Noticias, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. ¿Qué empezaron a pensar los países desarrollados? Dijeron, che, pará,
Para transportar nuestra carga tenemos que contratar barcos de otros lugares. Perdemos la gente que estaba empleada en esos barcos. Perdemos la industria naval. Suiza produce motores para los buques de mayor porte, los buques más grandes, que la empresa se llama Sulzer, la marca Sulzer, y Suiza no tiene mar. No, claro. Bueno, entonces, la industria naval es muy importante para un país, para generar empleo. Entonces, ¿qué hicieron esos países? El primero fue Alemania. Creó su segunda bandera de registro con menos impuestos en otro lugar. ¿Quién lo siguió? Italia. ¿Quién lo siguió? España. Escuchaba también con respecto a la importancia de los proyectos universitarios, no solo a nivel educacional, que es importantísimo, sino con un nuevo diseño de país federal, es decir, el arraigo. Hay que ver que nosotros tenemos proyectos para universidades de Córdoba, proyectos presentados, paradójicamente en el caso de Córdoba, por el radicalismo de Córdoba. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Segunda hora de tercera edición, estamos cerrando ya la jornada del día de hoy y repasábamos, Débora, que el Senado estuvo todo el tiempo discutiendo hoy la ley de alquileres, porque desde el oficialismo en el Senado plantearon ya la semana pasada, cuando tomaron vista de la media sanción, que no les cerraba mucho la propuesta emanada de la Cámara de Diputados, ¿no? Exactamente. En el Senado no van a tomar ni la media sanción que salió de acá de diputados, pero tampoco van a tomar algo parecido a lo que dictaminó el oficialismo acá en diputados. Van por otro lado, están negociando con lo que serían los bloques del medio o los monobloques para ver si llegan a los 37 senadores el día que haya sesión, que el tema se lleve al recinto, pero sobre todo para tener las firmas del dictamen que quieren que se firme mañana. Hay que ver si llegan. Ya, entonces. Exactamente, sí. ¿Qué modificaciones le van a meter? Bueno, están negociando si ese es el tema, que todavía no hay nada cerrado, si llevarlo a 2 años al contrato. Hoy están 3. También que la actualización sea semestral, hoy es anual, y lo que aprobó aquí diputados es cuatrimestral. Y por último, ver qué fórmula, lo que buscan ellos es que haya una fórmula establecida. No dejarlo liberado, como dice la media sanción. Exactamente, así que están viendo qué fórmula es Les más parece que lo de la fórmula va bien, digamos. Es más conveniente, sobre todo para el inquilino, ¿no? Que no le pegue tan fuerte lo que tiene que ver con la inflación, que obviamente sabemos que va por encima de los salarios en general. Así que estaban definiendo esos 3 puntos, o sea, lo más importante, tratando de ponerse de acuerdo con Unidad Federal, con... Pero no van a quedar las 3 modificaciones en definitiva. También lo que pueden hacer es modificar alguna de las cosas, dejar los 2 años de contrato, pero establecer otro régimen. Pero hagan lo que hagan, toquen lo que toquen, el tema vuelve aquí a diputados y ahí se abre la duda. Lugar de dudas. Porque, ¿qué pasa? Beretindec está pidiendo cambios. ¿Quién redactó el dictamen que se votó en el recinto? Agustín Domingo. Agustín Domingo es diputado del mismo bloque
que Berettinec en el Senado. Pero Berettinec es el jefe político de Agustín Domingo, porque además Y fue gobernador y ahora va a electo. volver a ser gobernador. Pero además Agustín Domingo votó con Juntos por el Cambio. Claro. Pero además redactó él lo que lo se anunció, votó. anunció el dictamen de consenso. Exactamente. Entonces, bueno, ahí ya Juntos por el Cambio. Bueno, pero me parece más fácil que Agustín Domingo se alinee en lo que le diga Berettinec Por que al eso, revés. por eso te digo, entonces si viene acá, ¿se insiste con lo que ya se aprobó en diputados o se impone el dictamen del Senado? ¿Qué va a ser el oficialismo? Que me parece que está más en un brete, que rechazó Bueno. toda modificación posible porque Y ahora no que- quería modificar ninguno de los puntos. Sí. Obviamente, Exacto. su argumento fue no tocamos el texto original. Y ahora, eso, tiene por ahí a 6 meses, 2 años. En el Senado, hacia adentro del oficialismo, también había bastantes dudas hasta hace un rato. Juliana Di Tulio era una de las que impulsaba que los contratos se mantuvieran de 3 años, pero la mayoría en el bloque reconoce que si es a 2 años tal vez no sea lo mejor, pero es lo más factible para que los aumentos no sean cada 4 meses, sino O sea, tan cada impactante, 6. digamos. Así es, y ahí empiezan a negociar con los bloques provinciales. Lo que sumó hoy Juliana Di Tulio es una nueva fórmula que tiene que ver con el índice salarial total, que no es solamente el RIPTE, lo mide el INDEC y también incluye a los trabajadores de la economía informal, lo que declaran en la EPH que ganan. Es decir, no solamente se toman los mejores salarios, que son los salarios en blancos de empleos registrados. O sea que también incluirían un promedio del salario no registrado, Exactamente. digamos, que baja la fórmula y la hace menos cara para los inquilinos, en definitiva. Sí. Hay como una pequeña previsibilidad, podríamos decir, aunque aumente cada 6 meses, ¿no? Claro, Que porque también es un la actual ley vigente tiene el 50% por el RIPTE, que son los formales, nada más, Sí. los que están Claro. registrados en la FIP, y 50% de inflación. Creo que es un coeficiente, el coeficiente de variación salarial, que es Sí. un poco el que toma lo que responden los privados sobre los salarios, que de alguna manera dicen que contempla a los informales, no solo a los formales. Sí, RIPTE y 3 años parece ser lo que ya hay que ir despidiéndose. Casi nadie quiere ya contratos a 3 años, por lo menos tampoco en el Senado, y es lo que se vio acá en diputados. Y el RIPTE parece que no es la mejor forma. Ni siquiera tampoco lo defendían tanto hoy las inmobiliarias ni los propietarios. ¿Hoy estuvieron inquilinos también? No, ¿O- mañana. A Hoy partir de fue las 11. solo el sector propietario, digamos, inmobiliarias y demás, y mañana viene el otro lado. Y el objetivo es, digamos, los inquilinos, y después de eso, el objetivo del oficialismo era firmar el dictamen, pero de vuelta, hay que ponerse de acuerdo. Primero puertas adentro y después con los bloques de Sí. medio. No le cerraban la puerta a que mañana pongan la firma un dictamen. Mm. Pero el Senado para la firma de dictamen también tiene otros tiempos, ¿no? Se puede empezar la firma y que dure más. Sí, sí. El proceso de búsqueda de acompañamientos, en definitiva. Exacto. O sea que es muy probable que si hay dictamen mañana y hay una sesión en algún momento, el Senado de la Nación pueda avanzar con Sí. este proceso. Lo que hay también, perdón, Sí. es mucha vocación de trabajar en este tema. Si bien de maneras distintas, Ujú. digo, Juntos por el Cambio pedía trabajar y tratar rápida la media sanción. El Frente de Todos también decía, bueno, no, nosotros también queremos trabajar rápido, pero lo queremos revisar. Fíjense que convocamos a las comisiones, más allá de la nota que mandó Cornejo, estamos trabajando acá en las comisiones a la semana siguiente de la media sanción, proponemos esto, lo hacemos con agilidad, pero también queremos trabajar de una forma distinta. Y una buena noticia, si se quiere. Me que gustan las comillas para que porque quede bien claro, hacerlas bien grandes. Es que la Corte Suprema también se pronunció respecto de la jueza Ana Figueroa. María Figueroa. Entonces ya te corre, o te correría, uno imagina, Sí. el tema de llevar el pliego al recinto. Recordemos, la jueza Ana María Figueroa es una jueza que acaba de cumplir 75 años, pero apelando a lo mismo que apeló Hayton de Nolasco, el fallo Schifrin, que es parte de las causales que investiga a la Corte Suprema por mal desempeño, es justamente, en este caso, bueno, aplicar una doctrina que es que no se revalida, en definitiva, el pliego de la jueza por otro periodo más. Cuando se llega a los 75, se estableció que el Senado de la Nación debe dar acuerdo por otros 5 años más de ejercicio en las funciones. Como Figueroa pidió eso ante la Corte Suprema y había demoras en esas definiciones por parte del Senado de la Nación porque no lograba los acuerdos, cumplió 75 en la Cámara que ocupa, en el puesto que ocupa en la Cámara de Casación Penal, pero no falló y no intervino en ninguna causa. Hoy lo que Claro, cuenta está en un Débora limbo. es justamente una resolución rápida de la Corte Suprema
sobre este tema para despejar ya entonces esta dificultad que tenía el oficialismo, que quería darle el apoyo, obviamente, porque si lo solicita la jueza, la historia que viene dándose en la Argentina es que cuando se solicita el Consejo de la Magistratura y dice que está bien, bueno, acá se le da el apoyo. El senador Julio Martínez, cuando se conoció la noticia, estábamos ahí en la comisión con Débora y dice, nos sacaron una piedra del zapato. Ahora este tema lo vamos a poder tratar. El asunto es que hay otros 74 pliegos y a Juntos por el Cambio no le gustan todos los pliegos, así que seguramente ya nos vamos a saber el apellido, el cumpleaños de otro juez, lo que fuera, que Juntos por el Cambio seguramente va a tratar de frenar. Así que van a encontrar seguramente... No quieren definir eso, y hay 75 pliegos de jueces 75. Fiscales y defensores. Claro. Exacto, ¿no? Ahora quedarían 74. Un problema menos. Uno menos, pero claro, ya cuando arrancaron el debate de alquileres en el Senado, ya también desde Juntos por el Cambio daban a entender como que querían evitar que el oficialismo convoque una sesión donde se debate alquileres y que intenten meter el debate de la jueza Figueroa. Claro. Bueno, finalmente esto un poco despeja eso y bueno, se centrarán en el debate de alquileres. Hay que ver si se puede conseguir finalmente entonces ese acompañamiento. Bueno, contábamos hoy que hubo comisiones en el día de hoy, estuvo convocándose la Comisión de Discapacidad, que tuvo varios dictámenes y que tuvieron resolución entonces a partir del acuerdo entre los distintos bloques. Hubo algunos dictámenes que tienen que ver con capacitaciones, con sellos de equidad, de igualdad para las empresas que incluyan a quienes tienen algún tipo de discapacidad como trabajadores o trabajadoras, y también otras que tienen que ver con incorporar y crear un sistema particular de atención y asistencia a las personas que tengan TEA, los trastornos del espectro autista. Pero de eso vamos a hablar en un ratito. Presentamos a nuestra próxima invitada. Le agradecemos a la diputada Mabel Caparrós que hizo un gran esfuerzo por este ratito de comunicación con nosotros aquí en el piso. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchás bien? Sí. Perfecto, fuerte y claro, y la veo también muy bien. Porque estamos teniendo algunos problemas con el audio. No, hoy fue un día de comisiones. Bueno, me tocó a mí, digamos, acompañar la comisión de discapacidad porque no soy integrante, pero bueno, la verdad que me encantó la experiencia de poder acompañar y poder ver cómo se está trabajando desde el Congreso de la Nación por más derechos, pero sobre todo por eliminar esas barreras que nos ponen límites, ¿no? A todas las personas, a las personas con discapacidad y a las personas que queremos, en el caso hoy que se habló la posibilidad de capacitación en lengua de señas, a las personas que, digamos, no sabemos y no podemos comunicarnos, que también para nosotros es una imposibilidad, ¿no? Así que me gustó mucho. Y después tuvimos la comisión de relación. Sí. No, te quería preguntar, aprovecharte el ratito que nos contaste esta experiencia de que no sos parte de una comisión y tuviste que reemplazar a un colega en ese sentido. ¿Cómo es el impacto? Porque vos tenés mucha experiencia ya en esta Cámara, también en el Senado, en la representación, pero eso, hacerte con una agenda que por ahí no es la que venís trabajando y enterarte en qué andan tus colegas, que no es tan habitual, ¿no? Porque no es que ustedes se reúnen y pasan revista de todo lo que hace cada uno en su comisión. No, lo que uno más o menos va viendo los proyectos que van ingresando y por allí que algunos nos parecen importantes y también les sumamos firma y los acompañamos. Pero bueno, esta comisión particularmente tiene, digamos, una característica muy especial. Creo que oposición y oficialismo en este caso tratan de acompañar la mayoría de los proyectos, salvo algunas diferencias que puede haber en cuanto al contenido, pero no a los objetivos. Hoy quedó pendiente ese de capacitación para los 3 poderes del Estado en lenguaje de señas. Yo lo hubiese acompañado, lo hubiese aprobado. Esto es opinión mía, ¿no? Bien. Porque me parece que más allá de las cuestiones que seguramente se va a escuchar a las organizaciones que trabajan con esto, a mí me parece que es un avance fundamental ir eliminando barreras, todas aquellas barreras. Y en realidad el tema del lenguaje es una barrera
de comunicación importante para todos, ¿sí? Para el que tiene, digamos, ese tipo de lenguaje por dificultades en la audición y en el habla, y para nosotros que no lo tenemos pero no podemos comunicarnos, también es una imposibilidad. Entonces digo, yo lo hubiese aprobado, pero bueno, es una comisión que tiene algunos códigos en este sentido, ¿no? De tratar de buscar los mayores consensos posibles para llegar a los mejores resultados. Y me gustó mucho. No te quiero corregir, pero se dice lengua de señas, te van a reventar, si no. Sí, yo, la verdad, por ahí no es el nombre correcto lo que estoy utilizando, pero me refiero, ¿no? A estos lenguajes, pero bueno, que nos, hay que aprender que nos ponen eso. ¿no? Fue algo En que aprendimos vínculos y en la comunicación. Me ¿Qué tal? parece muy bien. Sí. Comentaban las mismas diputadas que les llevó 20 años poder aprenderlo. Hacer un reconocimiento a este tipo de lengua, ¿no? Entonces yo creo que me parece que son todos avances, ¿no? Que no otras limitaciones que a veces tenemos los seres humanos, qué sé yo, en cuanto a trastornos de tipo motor, otro tipo, se han ido eliminando barreras. No hay que ir por más, porque cada barrera que se elimine es un derecho que se recupera, ¿no? En esto. Entonces me parece que es muy importante. Y después, bueno, tuvimos la reunión de relaciones. Eso te queremos preguntar. Perdón, hay un poco de delay, capaz que por eso nos pisamos sin querer. Buenas noches, Jessica Calcaño la saluda. Usted mencionaba recién, que en caso de discapacidad la comisión es una de las que más consenso siempre muestra, y han sido proyectos que se llevan al recinto con mucho consenso también en las votaciones. Sí, considera que luego de dictaminar varios proyectos en el día de hoy, eso puede colaborar en que se convoque una próxima sesión que se está barajando la semana que viene o la otra, que ayude al quórum para poder también aprobar estos proyectos que se dictaminaron el día de hoy. Ojalá que sí, la verdad que ojalá que sí. No sabemos si va a ser la semana que viene o la otra semana. La sesión se está haciendo los planteos, buscando los consensos para poder llevar al recinto la mayor cantidad de temas posibles, ¿no? Que por lo menos o tengan sanción definitiva aquellos que lo están esperando, o la media sanción que nosotros estamos esperando. Yo escuchaba recién que está volviendo a la Cámara de Diputados alquileres, también hoy me contaban esto desde el Senado de la Nación. Bueno, va a requerir un tratamiento, hay que ver cómo viene. Yo tuve la posibilidad de conversar con algunos senadores de mi provincia y les decía, de los dos, de oposición y de oficialismo, ¿no? Y yo les decía, traten de lograr un consenso en las modificaciones que se le haga al proyecto, de manera tal que pueda llegar a la Cámara de Diputados con modificaciones, pero consensuadas para que todos podamos acompañarlas y que tengamos una ley. No fue buena la ley que se sacó en la última sesión de la Cámara de Diputados, y creo que esto lo entendimos todos, ¿no? Me parece que alguna parte de la oposición también lo comprendió. Y no sé cómo está volviendo. Si vuelve con modificaciones y no hay consensos, va a salir rechazados los cambios y se va a aprobar en las mismas condiciones que se votó inicialmente. Y si hay consensos, podrían llegar a aceptarse las modificaciones y salir una ley un poco mejorada, si se quiere, ¿no? Sin ser ofensiva para la oposición, pero digo un poco mejorada a lo que se sacó, porque no se logró ese justo equilibrio entre propietarios e inquilinos, ¿no? El garantizar a los propietarios alguna seguridad en cuanto a la disposición y a las posibilidades de administrar sus propios bienes, y también garantizarle al inquilino la posibilidad de acceder a un alquiler con alguna posibilidad de plantearse, bueno, ¿puedo afrontarlo, no puedo afrontarlo? ¿Cómo van a ser los aumentos? ¿Cuánto tiempo el contrato? Es decir, todas estas cuestiones. No es fácil encontrar ese equilibrio, pero bueno, era la intención, yo creo que era esta, ¿no? Perdón. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Mi duda Hola, es, Débora, ¿cómo estás? Hoy vengo del Senado, así que estuve todo el día con la ley de alquileres y con el tema en la cabeza. Claro, yo estuve ahí. Después igual te vamos a preguntar por la comisión de
de Relaciones Exteriores Pero- y Culto, pero... Sí, está bien, no hay Justo- problema. Justo No hay problema, sí. hubo un protagonismo de la provincia de Tierra del Fuego, porque fue un representante de la provincia. Sí, uno de los abogados. Sí. No, decime, escucho. uno de los abogados. No, en la comisión ¿de cuál decís? ¿La de alquileres? Sí, en la de alquileres. ¿O la de créditos? No, en esa no sé. En la de créditos UBA sí va a haber presencia de alguien de la provincia, un abogado de la provincia, en representación de los deudores para explicar cuál es la situación y qué es lo que se viene trabajando y bueno, y va a tener voz dentro de la comisión. Igual- Pensé que me hablabas de UBA. No importa. Igual mi pregunta es si no se está poniendo demasiada expectativa en que con la ley va a mejorar la situación, va a haber mayor oferta, si se reforma la ley actual, cuando la inflación va a seguir. Y mi pregunta es, si no hubiese inflación en Argentina, si se actualiza cada 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, digo, daría igual porque no habría inflación. No estamos cargando muchas expectativas en un tema que al final del día no va a ser la solución para sobre todo los inquilinos. Digamos, si la inflación es 100%, es esperable que de un año a otro el alquiler me aumente 100%. No, yo creo, a mí me parece que el error inicial fue meterse a modificar la ley de alquileres con aquel proyecto en 2019. Eso no tiene vuelta, ya está. Hay que encontrar una alternativa de solución. Yo digo siempre de equilibrio entre los propietarios, porque no son todos multipropietarios que tienen 20 departamentos. A lo mejor es gente que con mucho esfuerzo se construyó, a veces se lo hicieron atrás de su casa o compró un departamento para garantizarse un ingreso el día que envejeciera y tuviera su jubilación, o para educar a sus hijos y con ese alquiler poder mantenerlos, estudiando. No son todos los mismos casos. Por eso que es muy difícil no encontrar ese equilibrio que al propietario lo anime a poner en situación de alquiler esa propiedad. Por un lado, para que no falte oferta de alquileres como sucede. Y lo otro es que el inquilino que accede a una propiedad tenga previsibilidad, pueda saber que, bueno, entra y va a pagar tanto a los 6 meses, cuál va a ser la forma de pago, no va a ser en dólares, no puede ser. Me comenta gente que están alquilando, digamos, en dólares. Sí, entonces, tiene que haber algún tipo de ordenamiento en esto, que no es fácil de encontrarlo. De todas maneras, yo siempre digo y sostengo, el principal actor para equilibrar un poco, intervenir el mercado de alquileres es el Estado en la construcción de viviendas, ¿sí? Y hay mucha población joven que tiene ingresos para lo cual un programa como fue el Procrear, no con UBA, ¿sí? No con crédito UBA, sino con algún tipo de actualización diferente, es un excelente programa para aquel que en vez de pagar un alquiler pueda estar pagándose su casa, cobrándosela como corresponde, como se hizo en algunos Procrear a través del banco hipotecario, se iba pagando. Para ello, esa franja, esto que para mí fue uno de los mejores proyectos que hubo de vivienda, porque iba dirigido a una franja de población joven, una familia en crecimiento o en formación, que tenía la necesidad de acceder a una vivienda y no iba a hacerlo de otra manera. Lo otro son los programas del Instituto de Vivienda, que es para, digamos, gente con otras necesidades y otras posibilidades de pago. Lo otro es ver qué tierras tienen los estados en todo el país, digo, ¿no? Disponibles para poder decir, bueno, nosotros le damos el terreno y la banca oficial o privada tiene que entregar algún tipo de crédito hipotecario que sea pagable para poder hacerte, aunque sea lo mínimo, ¿no? Una habitación y un baño y una cocina y después ampliarás. Pero me parece que esa intervención del Estado tiene que estar y tiene que volver porque es la única forma de descomprimir este mercado que hoy está, digamos, como muy apretado, ¿no? Diputada, yo le quería preguntar respecto de la comisión de hoy, ¿qué reflexión hace de los proyectos que tuvieron dictamen? Había uno que era uno de ellos muy esperado respecto al día de conmemoración del evangélico. De las iglesias, ¿no? De las iglesias, sí, ayer nos explicaban Mardones que tiene que ver con el día que se instituye como inicio de la religión protestante. Sí, como un gesto de respeto
hacia la población que profesa este tipo de religión, y en el medio también se tocó la posibilidad de presentar un proyecto de rechazo hacia los dichos de quien es hoy candidato Milei, y que, digamos, se ha referido de una manera tan despectiva, porque afecta a toda la comunidad católica también, de una manera tan despectiva hacia quien es hoy el Papa Francisco. Esto fue uno de los temas, se aprobó, vinieron representantes de la colectividad estuvieron participando, y se trató con mucho respeto el tema, y ya tiene dictamen de comisión en este sentido. Y lo otro, bueno, que se quedó en armar un proyecto y ver desde todos, ¿no? Porque yo creo que más allá de no profesar la religión, debemos ser respetuosos con las decisiones de cada uno. Eso también es libertad, y ser respetuoso también es libertad, ¿no? Yo le diría esto al diputado hoy, Milei. En mi caso se trataron varios. Con el proyecto de repudio que decías, Mabel, ¿lo firmaron todos los diputados del oficialismo, también de la oposición? Se va a elaborar y pensamos, yo pienso que sí, que la oposición también lo va a acompañar, porque nada, es una cuestión de respetar al otro en sus creencias, en su fe, y me parece que esto debe darse, no se puede admitir esto de ninguna manera, y menos de alguien que está hoy participando en una elección para llegar al máximo cargo, que es presidir un país donde nos va a representar a todos. Supuestamente, si ganara, nos representaría a todos. Entonces, y además la Constitución Nacional establece el culto católico como el culto oficial también de la Argentina. Sí, pero si así no fuera, no tiene nada que ver. Suponiendo que esto no existiera, no se puede permitir esto. O sea, me parece que es entrar en persecución y en agravios que no se pueden permitir desde el punto de vista de las instituciones, y menos de un diputado de la Nación hoy, y que uno de los que pretende conducir los destinos de la Argentina. Y bueno, no, la comisión fue bárbara. En mi caso se obtuvo dictamen de 4 temas, 4 proyectos que tenía presentados. En realidad tenía 5, retiré uno porque fue solucionado. Y logramos dictamen de 4 proyectos. Uno de ellos, que a mí me parece el más lindo, es el instituir el día 4 de agosto de cada año como el Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental. Bien. ¿Por qué? Porque ese día se logró la sanción de ese trabajo que se dio a lo largo de más de 20 años de la COPLA, investigando, midiendo, pero que a la Argentina le permitió aumentar en 1.700.000 kilómetros cuadrados su extensión, y que no tuvo quizás el impacto que merecía, porque no se logró medir la importancia que tiene en cuanto a los recursos naturales, a los derechos soberanos sobre esos recursos naturales para la Argentina, a que los trabajos más prolijos de cualquier país fue presentado en Naciones Unidas, en la Convención de los Derechos de Mar, fue evaluado. Se plantearon objeciones, que una de ellas fue, Reino Unido, por supuesto, presentó objeción por Malvinas, se aceptó porque está en litigio, Antártida por el acuerdo antártico también, o sea, se fue con todos los pasos y se logró finalmente que fuera aprobado por Naciones Unidas estos límites nuevos para la Argentina, que le ha sacado a Córdoba ese lugar del punto central de la Argentina, y ahora somos Tierra del Fuego, ¿no? Sí, por el mapa bicontinental, ¿no? Con esta nueva definición. El mapa bicontinental, que es maravilloso, y que, bueno, creo que parte de ese trabajo se lo debemos a Frida Armas y a su equipo. La doctora Armas ha hecho un trabajo maravilloso de conducción de equipos a lo largo de más de 20 años, trascendiendo gobiernos, trascendiendo diputados, senadores, congresos. Y hoy preguntaban por qué, decían, ¿por qué? Bueno, el día 4, porque fue el día que se cierra el tema de alguna manera institucional. También podría haber sido el día de la promulgación, pero fue un tema que salió por unanimidad en ambas cámaras. Y me parece que también el Congreso ha tenido su peso en lograr todo esto, porque
se han peleado presupuestos, se han acompañado presupuestos, sin fondos no hubiera sido posible toda esta investigación y todo este proceso, así que reconocer esto significa la otra etapa, poner afuera en la comunidad que este día en cada escuela, en cada jardincito, en cada universidad, podamos pensar este tema que es tan contemporáneo, porque está viva la gente que trabajó en esto, están vivos quienes condujeron este trabajo, y poder conocer y apropiarnos de esta historia. Así que bueno, ese fue uno de los proyectos más lindos. Después los otros fueron quejas porque Chile ha sacado un mapa donde nos está ocupando una parte, nos está tomando 5.000 kilómetros cuadrados de Argentina, con una carta marítima que han hecho ellos y que nunca se presentaron tampoco ni siquiera a discutirlo en Naciones Unidas, como sí lo hizo Reino Unido rápidamente. Dijeron, no, Malvinas no. A pesar de que están usurpando y que están ocupando ilegalmente las islas, se presentaron a hacer la reserva. Chile ni siquiera hizo esto y sin embargo ocupó, y yo hoy les decía, le digo, nosotros tenemos que sentarnos rápidamente con Chile de manera pacífica a resolver esto. Pero por otro lado, yo termino mi mandato el 10 de diciembre y les decía a los que quedan, los que siguen, yo lo que pido es ocúpense de reactivar la Comisión Binacional argentino-chilena. Es muy importante esa actividad parlamentaria que tiene esa comisión, permite que entre legisladores chilenos y legisladores argentinos, a través de reuniones, a través del diálogo, colaboren también en la resolución de estos conflictos. Nosotros como país hermano de Chile no podemos seguir teniendo más conflictos. Teníamos todo resuelto y de pronto apareció esto. No es momento para tener conflicto con Chile tampoco. Diputada, quería preguntarle por lo de instituir el día el 4 de agosto de soberanía de la plataforma continental que mencionaba recién. ¿Qué implicancias tiene, no? Establecer una fecha? Así es más para lo que contaba de bueno que en las escuelas se puede hablar del tema, o tiene otras consecuencias, porque uno siempre ve en la Cámara, hay muchos proyectos, bueno, que se establezca el día tal, de tal cosa, que a veces en las distintas comunidades que afecta directamente son importantes, pero para saber cuáles son las consecuencias prácticas de establecer esa fecha en el Congreso. Las prácticas es que sea un día donde se trabaje este tema puntualmente. ¿Qué implica la soberanía? Yo creo que nadie mide la importancia que tiene esta adquisición de derechos soberanos sobre suelo y subsuelo marítimo, por en virtud de las riquezas que tienen esto, tanto en hidrocarburos, en especies vivas. Tiene una riqueza que ni siquiera nosotros estamos pudiéndola hoy medir, pero sí tenemos derechos soberanos sobre eso. Y eso me parece que instalar este día implica conocerlo y apropiarnos como ciudadanos, trabajar este tema, mostrar por qué pasamos de un mapa que hoy lo miramos y decimos no podemos creer el mapa que teníamos de nuestro país y lo que tenemos hoy, ¿no? Esta calidad bicontinental en una extensión inmensa, digamos, de esto lo que es la Pampa Azul. Va a fortalecer Pampa Azul también, pero fundamentalmente es, terminada la tarea, la sacamos afuera para que la sociedad toda se apropie y entienda por qué cambió este mapa. No nos olvidemos que esto se trató en 2020, en medio de la salida de una pandemia, con un montón de conflictividad, con un montón de situaciones que quizás eran mucho más más graves que todo, o de, no sé, de mayor llamaban impacto más la atención, claro. En la sociedad. Diputada, Mayor impacto en la sociedad. Sí, te escucho. ¿Qué posibilidad ve que estos temas sean el conductor para una próxima sesión? Esperamos que así sea. Esperamos que así sea. Vos sabés que no depende de las reuniones que puedan lograr los jefes de bloques. Yo sé que en el caso de nuestro presidente de bloque, Germán, está muy interesado en que volvamos a sesionar, pero bueno, los números los da el conjunto y veremos si esto es posible. Sí, pero este temita es más tentador, digamos, ¿no? Es un tema donde están todos de acuerdo, donde no hay tanto conflicto, donde todos además se pueden expresar de una manera positiva, ¿no? En un contexto de que todos los candidatos están midiendo, que las distintas fuerzas están midiendo sus propuestas. Nos podemos expresar como otra dinámica. De una manera.
No, tal cual, sí. Yo, este tema nuestro pasó por otra comisión de cabecera en la cual yo no pude estar porque no había podido salir de Tierra del Fuego y en realidad lo contó la diputada Camaño de una manera maravillosa, donde quedó muy claro cuál es la importancia de poder reconocer este trabajo que llevó más de 20 años, que es una política de Estado, de esas raras que tuvo nuestro país. Exacto. Digo rara porque hay que ponerla en porque no es valor. usual. Y hay que ponerla en valor porque ¿qué resultó de esa política de Estado? 1.700.000 kilómetros cuadrados más para la Argentina. Es mucho, con derechos soberanos sobre nuestras riquezas vitícolas, de energía, y me parece que esto sí hay que ponerlo en valor. Total. Por eso digo, ojalá que se pueda sesionar y ojalá que lo podamos llevar al recinto. Lo vamos a pedir que vaya al recinto. Vamos a decirle a Germán Martínez cuando lo veamos, che, qué bueno está este proyecto, ¿por qué no lo prueban? Exacto. Hoy acompañó toda la oposición, la verdad claro, que... por eso preguntaba. Es como una oportunidad. Es un reconocimiento también a ellos, ¿no? Porque realmente, o sea, oposición y oficialismo creo que es uno de los pocos temas que ha estado acompañándose a lo largo, más allá de 20 años, ¿no? En cada presupuesto, por ejemplo. En cada presupuesto donde había que poner recursos cuando no había un peso en la Argentina y se lograron poner esos recursos, destinarlos a un proyecto que los mismos diputados y senadores reconocían como importante. Y además en este contexto donde hay algunos sectores de la política que están planteando que la política está lejos de la gente, que la casta, que no hay ningún resultado evaluable de la inversión. A mí me duele tanto cuando me dicen la casta y yo digo, ¿qué es la casta? ¿Quiénes son la casta? La casta son yo no soy ninguna casta, somos diputados electos por el voto de la gente. Y que cuando la gente no estaba de acuerdo con nosotros nos ha dicho no y no nos ha acompañado. O sea, yo no lo entiendo como casta, me resulta hasta una palabra que es un insulto, ¿no? Proviene de donde proviene, de alguien que también está en política, porque no es que quien lo dice, tiene, digamos, trabaja en otro lado o hace otras cosas, está en política también. Y hace política también, ¿no? Y yo creo que hacer política es lo mejor que le puede pasar a la democracia argentina. Ojalá mucha gente se sume a hacer política, mucha gente se sume a intentar ocupar cargos públicos porque es lo único que ratifica nuestro sistema democrático. La participación a veces se gana, a veces se pierde, a veces está, pero la participación debe llenarnos de orgullo porque es lo que garantiza la democracia. Gracias, diputada, por este rato aquí en la tercera edición de TV. La vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo desde acá. Está el Tierra del Fuego, cuando distancia ya. Las comisiones fueron temprano en el día de hoy para que no piensen que no llegó a tomarse el avión, ¿no? Pero me gustó eso que dijo de cómo se corrió el centro del país de Córdoba a Tierra del Fuego, o sea, lo que significó incorporar todo ese territorio. Me gustó ese dato. ¿Viste? Está bueno porque corre el eje de la centralidad porteña sin duda, Claro. también de la centralidad cordobesa, que son dos territorios, tanto Buenos Aires como Córdoba, importantes, productivos, son territorios muy poblados de la Argentina, los más poblados en definitiva, pero sin ningún lugar a duda con este mapa bicontinental, Tierra del Fuego es el centro de nuestro país, en definitiva, es ahí donde se mide. Vamos a repasar ahora, si les parece bien, estas placas que nos sintetizó nuestro compañero, Antonio Ricovene, sobre el proyecto que busca justamente declarar el Día de las Iglesias Evangélicas. Ayer repasábamos algo de eso, pero es importante también ponerlo en relación con que ya hay otros días declarados de otras religiones, ¿no? Musulmanas, obviamente la judía, obviamente la católica, pero la idea es, como bien decía la diputada, este reconocimiento que no le da ningún valor extra en definitiva, pero sí es una fecha que incorpora a otros cultos. ¿Te parece que las repasemos acá, tranquilos, sentaditos? Estamos bien. Sí, se declaró principalmente, esta fecha para el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas, en esta Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside Eduardo Valdés, uno de los diputados que busca renovar su banca, y destacó que la
la puesta en valor de la interreligiosidad como uno de los factores que busca destacar este Congreso de la Nación, darle lugar también a otro tipo de iglesias, más allá de que el Estado argentino se toma como católico apostólico romano. Claro, el culto que está reconocido en la Constitución Nacional es ese. De hecho, quienes asumen la primera magistratura tienen que ser católicos, tienen que estar bautizados y ser católicos reconocidos por la Iglesia, en definitiva, con el acta de bautismo, obviamente. No hace falta que hayan sido bautizados de niños, también se pueden bautizar de grandes, pero bueno, también esto cae justo en un contexto donde uno de los principales candidatos que sacó más votos habló fuertemente en contra del Papa Francisco y también generó un revuelo porque en caso de ser presidente va a tener que jurar por la Constitución y ser católico, ¿no? Porque si no, no puede asumir. Ahora que empieza a verse la posibilidad de que Francisco venga después del 10 de diciembre a la Argentina. Eso no lo creo que esa idea va a me parece que ya la recalcular, están depende de las descartando. elecciones, sí, veremos. Por ser el culto oficial también se le destinan fondos a la Iglesia Claro. Católica. Hay que ver si con su plan motosierra no alcanza también. No, igual sabes que escuché en un programa en televisión que le hicieron esa pregunta, creo que fue en TN, que estaban los dos, y Villarruel dijo que de ningún modo van a tocar los fondos que están destinados a la Iglesia, porque eso sería, dijo, atacar la Constitución. O sea, en ese caso no serían gastos. Claro. Bueno. Eso no se recorta. La Constitución también dice que hay que tener un banco central, pero bueno. Claro. Tampoco es que no va a estar. Tenemos más información sobre este proyecto que sintetizó iniciativas de distintas diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición. Sí, así es. Sober El Zucaria destacó, la vice de la comisión, que es un reconocimiento que hay que hacer a la labor de todos los pastores que están cuidando el tejido social permanentemente y enseñando, difundiendo valores en los que es lo que más necesita la sociedad argentina. Sober del Zucaria, que es diputada del PRO de Córdoba y fue la primera diputada musulmana que accedió con su en su banca aquí en la Cámara de Diputados. De hecho, cuando fue su jura hizo referencia, ¿no?, también a sus textos religiosos, que en definitiva también van poniendo otra dimensión en la Cámara de Diputados, que también es importante, que a veces parece poco importante, que aparece con relevancia cuando escuchamos que hay bloques, por ejemplo, de las iglesias protestantes, como pasa en Brasil, que tienen una incidencia política muy grande. En Argentina, la Iglesia Católica tiene una incidencia política muy importante y son pocos los diputados que de otras religiones y que abiertamente profesan otras religiones son... lo manifiestan, ¿no? Lo plantean como parte de su propia constitución de subjetividad, ¿no? Claro, igual creo que en el caso de las creencias evangélicas, bueno, las iglesias evangélicas ha crecido mucho en el último tiempo. Bueno, el conurbano, o sea, bonaerense se ven muchos pequeños lugares así donde, bueno, son los lugares de reunión para hacer, bueno, las distintas actividades. De hecho, Cintia Houghton era representante de ese sector y no llegó a la Cámara de Diputados, pero... Claro, estuvo en otro momento. Y ella fue, pero digo, esta vez... venía con la fuerza de las evangélicas. Bueno, Dina Resenowski también representa a la iglesia evangélica. Es una de las firmantes del proyecto. Perdón, te repise. Tuvimos un diputado que era pastor, Raida, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo que bueno, renunció, él era pastor evangélico. Es verdad, en ahora lo que el PRO estaba, ¿no? Exacto, ahora se fue como funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Me acuerdo. Pero bueno, va empezando a tener otro color en ese sentido porque también hay cierta hegemonía y a veces no se toma tampoco en consideración esa diversidad de expresión. Así es, recién hablaban de Resinowski como una de las autoras de los proyectos. También estuvo Rosana Chala del Frente de Todos y Agustina Propato del oficialismo. Resinowski, recordamos, es del PRO por la oposición. Y Vanessa Macetani también. Y Vanessa Macetani, correcto. Otra de las firmantes de estas iniciativas. Estuvo presente también en la comisión Guillermo Olivieri, el secretario de Culto de la Nación de la Cancillería, y dejó algunas definiciones. Planteó que Argentina tiene en su matriz y a partir de esta conformidad como nación y en la Constitución Nacional lo que es la libertad de culto, ¿no? En línea con lo que planteaba recién Eduardo Valdés respecto al valor de la interreligiosidad y una respuesta también a estos sectores que buscaban también ser reconocidos con su día, que se fijó finalmente el 31 de octubre. Sí, que no hace más que incorporarlo al calendario
oficial del Estado, ¿no? Así No es. es que le da recursos, no es que da alguna diferenciación. No es un nombramiento, claro. Sí, Es sí. más que nada que ese día el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que en distintos lugares, distintas acciones gubernamentales, den cuenta de que existe ese reconocimiento para ese día, que además es muy particular de la religión protestante en este caso, ¿no? Que no tiene que ver con una acción que esté vinculada con la Argentina, con la primera iglesia que se haya construido acá, sino principalmente cuando se da inicio a esta escinsión de los protestantes de la mano de Lutero, allá por el 1530, nos contaba ayer Claudio Mardones. Tenemos una placa más, me parece, que da algunas referencias respecto a los otros dictámenes que hubo también en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Así es, porque lo que comentábamos recién con la diputada Caparrós, que también se dictaminó el proyecto para instaurar el 4 de agosto de cada año como el Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental, haciendo alusión a lo que es también la importancia de cuidar este Atlántico Sur. Para Mabel Caparrós, que hablábamos recién con ella, esta fue la síntesis de un camino de más de 20 años de estudio, de investigación que atravesó a los distintos gobiernos, poniendo en valor, ¿no es cierto?, esta política de Estado que atravesó a muchas de estas posturas. Buenísimo, esto es lo que se dictaminó en el día de hoy, como veíamos, con acuerdos con los distintos espacios políticos. Este último proyecto que repasábamos es la síntesis de un posicionamiento que justamente reúne a diputadas de distintos bloques, del oficialismo y de la oposición, de Juntos por el Cambio principalmente. Veremos si esto habilita que haya un paquete de proyectos. Son los típicos proyectos que antes, les cuento porque ustedes son muy jóvenes, se aprobaban en la última sesión del año. Había una sesión a fines de noviembre, porque el 30 de noviembre es el último día que se puede dictaminar, el 20 de noviembre, y el 30 termina. Así que siempre en esa fecha había una sesión antes de la preparatoria donde duraba 10.000 horas y se aprobaban 100.000 proyectos. Bueno, muchos tenían que ver con esto, con el día de una iglesia, con ceder algunos terrenos también o edificios del Estado Nacional a las provincias, reconocimientos de fiestas populares, todo ese tipo de eventos estaban siempre sintetizados ahí. Desde el 2015, entiendo, hasta el momento, no se repitió esa sesión última. Los que somos un poco más viejos extrañábamos porque ahí aprovechábamos para ponernos al día de muchas de estas discusiones que hoy muchas quedan en saco roto, ¿no? Porque es tan tensa la relación que es difícil. Y además son los típicos proyectos que quieren sancionar los diputados antes de irse. Exacto. Como que quieren volver a sus provincias diciendo, bueno, logré esto, lo otro, y quedarse sin esa sesión. Y ahí veías la frustración de Mabel Caparrós, ¿no? Que muchos años ha sido diputada, muchos años ha sido senadora también. Ella fue senadora en el 2001, su primer cargo, y se está yendo en un par de meses con la expectativa de que no abandonen el tema. Tal cual. Insistiéndolo, poniéndolo en la agenda. Sí. Pero bueno, más allá de ponerlo en agenda, con estas nuevas dimensiones que tiene la política argentina y la forma de la representación, porque es mucho más paritario en algún sentido la composición de la Cámara, pero también es mucho más difícil lograr negociaciones para incorporar proyectos por fuera de las decisiones más institucionales, ¿no? Sí, veremos qué pasa. por la grieta, digamos. Muy atravesado por la grieta. Desde 2010 en adelante, muy atravesado por la grieta. Así estamos. Veremos cómo siguen las cosas. Falta todavía un poquito, pero el 22 de octubre son las elecciones generales. Hay también de no sacar ningún candidato o candidata a más de 45 puntos, ni tener 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, posibilidad de un balotaje, que va a ser otra etapa y nos va a tener hasta fin de año así corriendo a todos con la lengua afuera, porque son agotadores los procesos electorales. Sí, recordamos que este comenzó en el mes de febrero, ¿no? De este año, claro, con muchas la provincia de La elecciones Pampa. todo el año. Exactamente. Desdoblamiento en cuantas 16 provincias, insólito. Y aún así no le sirvió porque muchos gobernadores que querían mantenerse en el poder, digamos, desdoblaron y tampoco le funcionaron. Sí, de hecho, algunos que ganaron hace unos meses ahora están queriendo renunciar si gana alguno de los candidatos que no son de su preferencia. Bueno, hasta acá ha sido todo por hoy. Gracias, Jessy. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Que te vaya bien, Débora de Urieta. Bueno. La van a poder leer en la cobertura que va a hacer sobre las elecciones de Santa Fe. Por eso está hoy acá. Exactamente. Ya mañana me subo a un avión
Hasta el lunes no nos vemos. Perfecto, muy bien, te podemos leer. Antonio Dale. Ricovene, un placer. Te Un veo placer. mañana, vos Nos vemos sí. mañana. Quédense ustedes aquí con la programación de ETV. En un ratito estamos con Todo Cultura a las 23. Chao, hasta luego. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión.